¿Cómo sienten el clima en este momento? ¿Están bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Perfecto, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando de una tarea que el Señor nos ha dado. En esta segunda parte concluiremos este tema. Y esa tarea que nos ha dado es orar por otros, clamar para que el Señor cuide los pasos de los creyentes. Quiero que no olvides este énfasis, por favor, que no solamente es orar por las necesidades de todo el mundo y de los demás, sino que específicamente el apóstol Pablo en este pasaje, yo no estoy diciendo que no oramos por otras personas, claro que sí, pero específicamente en este texto habla de interceder por todos los santos. Y esto se refiere a orar por los creyentes. Los que son de nuestra iglesia y los que son de otra iglesia, eso no marca una diferencia, obviamente, pero por los creyentes, que estamos en esta guerra espiritual y hemos entendido que esta oración y esta intercesión es trascendental porque implica entrar a la presencia del Todopoderoso y recibir la gracia que se requiere para esa necesidad que hay. Es Dios quien ha determinado cuidar los pies de sus santos, pero también ha determinado introducirnos en esa labor tan preciosa del cumplimiento de su cuidado y de su plan por medio de nuestra intercesión en oración. Esta intercesión es trascendental. ¿Y qué implica esta intercesión? Mira, regresa conmigo a Efesios. ¿Qué es lo que el texto nos dice? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Bien, si tienes una versión Reina Valera, dice comenzando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo dice la Reina Valera. La Nueva Biblia de las Américas lo pone de esta manera el orden de las palabras. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que quiero que veas es que dice con toda oración. Vas a interceder. Se refiere aquí toda oración a las diversas formas, por llamarlo de alguna manera, de comunicarnos con Dios o cuando hablamos con el Señor. En el Nuevo Testamento hace referencia a algunas formas de oración. Por ejemplo, cuando haces un voto al Señor, cuando le expresas gratitud al Señor, o cuando haces peticiones al Señor. El punto es que está diciendo Pablo, cuando tomas el tiempo de orar y en todas las oraciones de la clase y tipo que sea, recuerda interceder por los demás. Además, no solamente de manera general mencionando los tipos de oraciones cuando ores, sino que dice con toda oración y súplica. Esto significa o se traduce también como ruego, y esta es otra forma de oración, es parte de las oraciones. Pero ¿qué resalta esta clase de oración? Esta clase de oración resalta un profundo sentimiento de necesidad. Cuando tú ruegas, es porque hay algo que te oprime, hay algo que te mueve, hay algo que realmente anhelas y pides por ello. Ahora, quiero que recuerdes que estamos hablando de intercesión. ¿Sabes una cosa? Solemos rogar y clamar por aquello que yo necesito, porque sé perfectamente o creo saber perfectamente qué es lo que necesito. Y por eso sí puedo llorar y rogar y decir, Señor, necesito esto. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que tu ruego es por otros santos. ¿Qué implica? Implica que cuando vas a interceder por esa persona, lo debes hacer con un sentimiento de profunda necesidad. Es una oración especialmente dedicada con un corazón que está involucrado con esa persona para rogar por ello como algo que anhelas con todo tu corazón. ¿Sabes? Cuando conoces las necesidades particulares de tus hermanos, y este es el primer paso, una iglesia que no se conocen unos a otros, ni sus luchas ni necesidades, como ya hice referencia, ¿cómo pueden rogar con un profundo sentimiento de necesidad
si no conozco esa necesidad? Si no me duele lo que le está doliendo a mi hermano. Dicho sea de paso, ¿con cuántos de los que están aquí en esta habitación has sido capaz de llorar y de expresar tus profundas necesidades? Bueno, tristemente esto no sucede porque hay un sentimiento de, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Desconfianza. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hermano? Ahora, hermanos, hay situaciones que son obvias, ¿no? Hay un accidente, alguien está hospitalizado en este momento. Está en terapia intensiva y decimos hay una necesidad y oramos por ella al principio de nuestro culto. Pero no todas las necesidades y los sufrimientos se ven de esa manera tan evidente. Se requieren compartir. Se requiere hablar. Es preocupante cuando las familias son independientes en el sentido de la comunión con la iglesia. Es peligroso, de hecho. Los ves bien, les preguntas si están bien, y se van y están bien. Y regresan y están bien, y se vuelven a ir y están bien. Y uno dice, yo quisiera estar en ese modelo de vida. Porque yo batallo en la semana. Porque yo hay luchas que estoy teniendo. No, lo que está sucediendo es que no hay realmente una relación más íntima. Y por tanto, ¿sabes una cosa? Está faltando amor. Eso es lo que está faltando realmente. Ahora, quiero decir algo más también. Suele pasar, llega a pasar, que tenemos un pensamiento correcto de decir, es que la iglesia debe preocuparse por mí. Pero tú le dejas toda la carga a la iglesia o a los demás hermanos. Investíguenme. O sea, vengan, investíguenme a mí, búsquenme. Tú tienes que permitir que esos muros se caigan y que puedan entrar en tu intimidad. Tú tienes que dar un paso. Esto es, hermanos, lo que sucede en toda relación entre personas, ¿no es cierto? Se requiere conocerse para poder saber las necesidades. Entonces, el Señor nos está diciendo que debe haber un ruego. Cuando conocemos entonces esas necesidades particulares de nuestros hermanos que están en la misma guerra que nosotros espiritual, somos llamados a recordarlos ante la presencia del Señor en todas nuestras oraciones y más aún suplicar con un sentimiento de necesidad en mi corazón por esas necesidades de las cuales yo tengo conocimiento. Por ello Pablo permitía que los hermanos supieran con claridad sus necesidades. Mira lo que dice ahí mismo en el verso 21. Verso 21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico. Recuerden, él está en prisión. Entonces manda a Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Es decir, Tíquico les iba a informar a los hermanos cuáles eran las necesidades, cuáles eran las preocupaciones y sufrimientos de Pablo. Y esto no era para alarmar a la iglesia, sino para que la iglesia pudiera interceder y la consolación del Señor estuviera tanto en ellos como en los que están allá. A veces nuestros familiares, hablando de mi familia, a veces pasan cosas en Querétaro. Hay situaciones que no nos quieren decir. Y el argumento es, y yo entiendo, no los estoy regañando, y si llegan a escuchar esta predicación, hijo, ¿por qué les estás diciendo esas cosas a la iglesia? Pero yo entiendo que ellos dicen, tienen sus preocupaciones. Y piensan que no saber va a consolar. No, pues no pasa nada si no sabes. Pero el punto aquí es que la consolación viene cuando sabes el sufrimiento. Y eso te lleva a doblar las rodillas, a clamar al Todopoderoso y recibes gracia para ti y gracia para la persona que tiene la necesidad. Entonces tienes que dar a conocer tus necesidades. Pablo permitía que ellos entraran en su intimidad y supieran. Porque interceder implica que llevas en tu mente
permanentemente las necesidades de otros en toda oración y ruego. Y las traes a la presencia de Dios. ¿Qué tan frecuentemente tenemos y llevamos una carga de alguien más de tal manera que llegas al punto de rogar por ellos ante Dios? ¿Cuántas veces lo has hecho esta semana? Ahora, hermanos, vuelvo a repetir, está bien. Pero a veces sentimos, estoy intercediendo. ¿Por qué? Porque te ruego por el mundo que sufre. A eso no funciona. ¿Qué me ruegas del mundo que sufre? ¿Que no sufra? Pero hay pecado y el sufrimiento será hasta el fin. Digo, no estoy diciendo que el Señor diga eso, solo estoy pensándolo. Específicamente te está diciendo a ti y a mí por qué debes rogar. Por tus hermanos. Pregunta, esta semana, ¿por quién rogaste que no fueras tú? ¿Por qué necesidad clamaste que no fueran las tuyas? Otra cosa, ¿qué necesidad has dado a conocer a tus hermanos en la fe? Venir a la iglesia no es simplemente asistir y escuchar. La iglesia es una familia y esa familia necesita conocerse. Pablo menciona que esto hacía constantemente por la misma iglesia de Éfeso. Nota ahí mismo en Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta razón también, dice el apóstol Pablo, yo, habiendo oído de la fe en el temor del Señor Jesús que hay entre ustedes, le habían traído noticias buenas de la iglesia que él mismo fundó, le habían traído noticias y dice, he oído de eso, de su amor por todos los santos. ¿Cómo se manifiesta el amor por todos los santos? Intercede por ellos. Mira el 16. No ceso de dar gracias por ustedes. Escucha, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Señor, y esto habla de pedir algo importante y necesario, pido que el Señor Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y Él sigue explicando, pero nota cómo Él sabe la necesidad de la iglesia y está orando constantemente por ellos. Ahora, no era solo por la iglesia de Éfeso. Era algo que también hacía por los hermanos en Roma. Lee Romanos capítulo 1:9 y les dice lo mismo. Me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. O luego vas y lees a Timoteo y dice, siempre me acuerdo de ti. En las oraciones de Pablo dice, recordando tus lágrimas, por ejemplo. O luego le dice a Filemón en la carta que le escribe, siempre estoy recordándote en mis oraciones. El punto era que Pablo entendía que era algo que tenía que hacer por todos los santos, que cuando tenía conocimiento de una necesidad en algún momento específico de la vida de ellos, él suplicaba y oraba al Señor por ellos. Ok, yo quiero pensar, imagínate cuántas iglesias sembró Pablo, cuántas él inició, por lo menos las de Roma no, pero las demás mencionadas en el Nuevo Testamento, de una u otra forma Pablo tuvo injerencia en su formación. Y yo me pongo a pensar, híjole, esto quiere decir que desde a qué horas y hasta qué horas podría mencionar a todos y todas sus necesidades. Bueno, la realidad es que no creo que hacía eso. Creo que él podía orar de manera general y decir, te ruego por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero cuando conocía una necesidad en particular, se enfocaba en suplicar por esa necesidad en particular. No sé si me explico. Quiero decir que eso es a lo que va la intercesión. La intercesión entonces es un acto trascendental. Es un privilegio y una exclusiva responsabilidad para quienes por la gracia de Cristo ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Y esto buscando el favor no para nosotros, sino para nuestros hermanos. Ahora, la intercesión no solo es trascendental, sino que la intercesión también, en segundo lugar, va apenas el segundo lugar. En segundo lugar, la intercesión es imprescindible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, ya hemos establecido que lo primordial de este texto es orar, pero con un enfoque particular por nuestros hermanos, a favor de otros, y le llamamos intercesión. ¿Qué significa interceder?
Interceder es buscar la presencia y audiencia de Dios en favor de otros. Esta palabra interceder aparece 2 veces en la Biblia, hablando de oraciones, y no precisamente en este texto de Éfeso, pero, por ejemplo, ¿recuerdas cuando dice que por medio de la oración y la acción por medio de la oración, los alimentos son santificados? Esa palabra de oración significa intercesión, es decir, que tú le pides al Señor que bendigas este alimento, aunque había sido quizá ofrecido a un demonio. Dice, por eso es santificada y la puedes comer, porque Dios intercede, porque estás pidiendo que santifique los alimentos. Y se utiliza esa palabra. Hay otro momento en el cual dice, hagan peticiones rogativas por todos los hombres, y una de esas palabras rogativa es interceder. Ahora, el punto es que interceder es pedir una audiencia a Dios, es entrar en su trono para clamar. Entendemos entonces que la guerra espiritual que enfrenta la iglesia requiere que nos ayudemos unos a otros, que cada uno individualmente debe vestirse de la armadura de Dios, pero que no debo de dejar de tomar en cuenta el resto del ejército que está conmigo, mis hermanos que estamos luchando en esta guerra. Ahora, el énfasis del texto es importante para hacernos ver lo imprescindible que es la intercesión. Nota una palabra y tú me vas a decir cuál es la que se repite permanentemente en el verso 18. Con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hice énfasis, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Todo, todos, permanentemente, en una sola oración, 4 veces se utiliza la palabra todos. ¿Qué está enfatizando? Que la intercesión a favor de nuestros hermanos debe impregnar todo nuestro ser. Debe impregnar nuestro ser. La intercesión es imprescindible. ¿Cómo entendemos lo imprescindible que es? Bueno, ya lo dijimos, toda oración, cada momento que entras a la presencia de Dios, intercede por tus hermanos. Y luego dice una frase, oren en todo tiempo en el Espíritu. Me gusta el orden de las palabras de la versión que tenemos en nuestras manos, porque podríamos decir, bueno, oren en todo tiempo se refiere a la cantidad de oraciones o a lo largo de las oraciones. Y aunque puede implicar de alguna manera el tiempo, puede referirse a la cantidad de las oraciones, mayor aún está unido con otro sustantivo. En todo tiempo, oren en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué es esto? Que este pasaje está hablando de la calidad de la oración y la intercesión. Orar en todo tiempo en el Espíritu implica que es el Espíritu el que está controlando esa oración. Bien, aquí es algo que tenemos que explicar y entender. La Biblia afirma, ve conmigo a Romanos 8:26, ustedes lo van a leer, por favor, lean unidos y fuerte. La Biblia afirma que sin la ayuda del Espíritu Santo la oración simplemente no es posible, aunque no tenga que ver si somos o no conscientes de ello. No podríamos orar si no es por la obra del Espíritu Santo a favor nuestro, intercediendo, de hecho. Noten Romanos 8:26 y 27, hermanos, ¿sí? Por favor, como que con ganas de leer fuerte. ¿Qué dice? Adelante. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo supieras o no? Cuando tú estás orando, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Porque no sabemos cómo orar, dice el texto. Pero el Espíritu comunica correctamente lo que necesitamos y aquel que escudriña los corazones sabe que la intención del Espíritu que nos ha dado es la correcta y hay esa comunicación.
Entonces, lo supiéramos o no, el Espíritu está involucrado en nuestras oraciones. Pero entonces, ¿para qué el apóstol Pablo dice, oren en todo tiempo en el Espíritu? Si eso fuera por default en un sentido, pues no tiene sentido decirlo. Simplemente oren en todo tiempo. Pero el punto de la calidad de la intercesión es esta, que tienes que tener una intención, que el Espíritu intervenga, controle, gobierne esa intercesión que tú estás haciendo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se ve eso? Aquí lo que implica es que tengas intencionalidad, disponibilidad, de que nuestra oración esté bajo el control y dirección del Espíritu Santo. Ahora, por eso las Escrituras nos exhortan, por ejemplo, en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu. Es una orden que yo debo procurar que suceda. ¿Cómo permites que el Espíritu sea el que gobierne tu vida y tus oraciones? ¿Cómo? Dos cosas. Requiero conocer la palabra, porque el autor de la palabra, ¿quién es? Específicamente, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la Escritura. Pero luego dice que el Espíritu, dice, fue el que inspiró a los santos hombres de Dios. El Espíritu es el que autorizó lo que tenemos aquí. Entonces, ¿quieres estar bajo el gobierno del Espíritu Santo? Primero tienes que conocer la palabra de la cual el Espíritu es el autor, es decir, la Biblia. Y luego, someterte intencionalmente en obediencia a esa palabra, creciendo en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estás permitiendo y obedeciendo al Espíritu Santo. En ocasiones, hermanos, no estamos intencionalmente sometiéndonos al Espíritu Santo, ni en nuestras decisiones, porque decidimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, por tanto en contra del Espíritu Santo, y no estamos intencionalmente sometiéndonos al Espíritu, ni en nuestras decisiones, ni en nuestras peticiones. Hacemos y pedimos cosas que el Espíritu ha dicho que no hagamos o pidamos. Y esto lo hacemos ya sea por ignorancia o por rebeldía. A todos nos ha pasado cuando alguien viene a la fe y comienza a orar, que tiene poco escuchando la Escritura y a veces pide cosas con una buena intención en su corazón, pero que ignora que es algo que Dios en su palabra nos enseña que no es correcto. Y quizá tú que tienes más tiempo puedas sentirte un poquito así como que, ay, eso que pidió el hermano, ¿qué está pasando? Es que ignora la palabra, ¿no? Ignora lo que está diciendo. Pero conforme tú creces en el entendimiento de la palabra, entonces tú vas a detenerte cuando estás orando. Por ejemplo, digo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero decir, Señor, ya no soporto a mi esposa. Cámbiala. Creo que la mayoría de aquí puede entender, eso no está bien. ¿Por qué? Porque entendemos que el que tiene que ser cambiado, simplemente porque dije que ya no la soporto, el que tiene un problema soy yo. ¿Qué te revela eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios no condiciona tu amor, por ejemplo. Ya no la puedo amar porque, bueno, creo que no sabes o estás rebelde a algo que el Espíritu Santo y su palabra te ha dicho con claridad. A lo que voy, hermanos, es que muchas veces oramos sin buscar intencionalmente someterme al Señor. Cuando estás orando, ¿te has preguntado, ¿es correcto esto que yo estoy pensando? ¿Cómo lo vas a saber? Tienes que ir al filtro, que es la palabra, y darte cuenta si es correcto lo que estás pidiendo. Ves una necesidad en tu hermano, porque estamos hablando de intercesión, y tu hermano te dice, por favor, ora por mí, ¿para qué? Tú intencionalmente quieres llevar esa necesidad a los pies del Señor, pero quieres orar en el Espíritu. Por tanto, tienes que meditar si eso que tú vas a pedir es algo que bíblicamente es incorrecto, para entonces decir, no, yo creo que, Señor, te ruego por más o menos lo mismo que hace el Espíritu, cuando el que está orando no sabe qué es lo que tiene que pedir y el Espíritu sí sabe lo que tiene que pedir.
y le dice al padre, no le hagas mucho caso, ahí va la petición que realmente necesita. Esto es, Padre, te ruego por este hombre, esta mujer, porque necesita esto. Tenemos que hacer lo mismo. Orar en el Espíritu. Permitir que Él sea quien gobierne. Permitir que Él sea el que dirija en base a su palabra y mi obediencia a lo que Él está diciendo. Esa calidad de oración es en el Espíritu. ¿Estás teniendo oraciones de calidad? ¿Realmente meditas y piensas lo que estás diciendo cuando estás orando? ¿Realmente buscas que el Espíritu sea glorificado y que sea controlada tu vida por sus palabras y decisiones? Ahora, esa calidad de oración implica algo más. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice, y así velen con toda perseverancia, y vuelve a repetir, y súplica por todos los santos. Es esencial la paciencia y permanencia en la oración e intercesión. ¿Hasta cuándo tienes que insistir? Hasta que el Señor haya dejado en claro su decisión al respecto. Tú ves una necesidad, puede ser física, y tú puedes estar orando y pidiendo, Señor, levántale, Señor, sánale, Señor, tengo este deseo. Y vas a ir más allá y pensar en su alma, pensar en su gozo, pensar en su concepto de la verdad, pensar en su testimonio de esa persona, pensar en cómo Dios va a ser glorificado en lo que está sucediendo, y comienzas a ir más allá en eso porque entiendes la Escritura y vas a insistir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo levante y le dirás, gracias, Señor. O hasta que el Señor se lo lleve y le dirás, gracias, Señor, pero hay que perseverar. Recibimos un WhatsApp, ¿no? Y dice ahí, estoy pasando por esto. Muy bien, yo te dije hace rato, vamos a orar, le pones un corazoncito, unas manitas y lo que tú quieras allí. ¿Eso fue suficiente? Tienes que doblar tus rodillas y orar y saber cómo va la cosa, y orar y preguntar qué ha hecho el Señor en su vida, y orar, y cuando el Señor haya resuelto las cosas, darle gloria a Dios, y deja de hacerlo. ¿Qué falta? Perseverancia. Tienes que interceder con perseverancia. Con toda perseverancia. Tienes que tener paciencia. Y ya lo dijimos. ¿Por quién? Esta oración de calidad es por todos los santos. Ese es el enfoque de nuestra intercesión. Todos los creyentes. ¿Por qué? Pedro nos recordó una verdad que no debes olvidar y siempre debes considerar. Te lo leo. Resistan al diablo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Tienes que saber y recordar que todos los creyentes pasan por lo mismo que tú estás pasando, que tú no eres el único que está sufriendo, y sabes, eso te consuela. Eso te prepara para ayudar a alguien más. Eso que tú padeciste te va a fortalecer, y cuando tengas la oportunidad vas a ser de bendición y de ayuda al que está pasando por lo mismo, porque esta es una verdad que no podemos eludir. Todos los santos van a sufrir las mismas cosas. Por tanto, tu oración es por ellos, por los santos. Tu intercesión, particularmente en este texto, por los santos. Entonces, esta manera es la manera de estar alertas y vigilantes, orando por todos los hermanos en obediencia al Espíritu de forma perseverante, pues la oración es imprescindible. Pero también la intercesión es específica y debe ser específica. Hay que rogar por necesidades específicas. Pablo entiende lo trascendente e imprescindible de la intercesión del pueblo de Dios a favor de otros creyentes. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 19, mira. Oren también por mí. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Sigue la petición, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. La petición es muy específica, es muy clara, y debemos esforzarnos, hermanos, en ser específicos. Quiero que notes algo en la petición del apóstol Pablo. Pablo no pide por sus preferencias particulares. ¿Dónde te dije que estaba cuando está escribiendo Éfeso? En la cárcel. Él no pide por su comodidad. Ahora, entiéndeme.
en este texto particularmente, él no está pidiendo por su salud. Tampoco está pidiendo por su economía. Pablo está en la prisión y por tanto está en la aflicción. Pero ¿cuál es su entendimiento acerca de lo que es más importante? Bueno, el apóstol Pablo sabía en ese punto de su vida cuál era la voluntad de Dios al respecto. Él aceptó lo que el Espíritu le había dicho que era lo más importante. ¿Qué es lo más importante que el Espíritu dice? Ve conmigo a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. No dudo que la iglesia oraba que el Señor le pudiera dar descanso, fortaleza física, provisión. Pero Pablo fue muy específico. ¿Qué es lo más importante? Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, está hablando Cristo, no se preocupen por su vida. No estoy seguro, estoy pensando en este momento, que haya un pasaje que diga que el Señor me dé mucha vida. Incluso ese punto que luego nosotros interpretamos como salud, cuando dice que Él quite este aguijón, este mensajero de Satanás que me abofetea. En ningún texto dice que es la salud. No se especifica cuál es ese aguijón, ese demonio que estaba atacándole. Algunos por el contexto mencionan que era la enemistad, los enemigos que lo estaban atacando y oponiéndose a su ministerio. No menciona cuál era el aguijón, era una necesidad por la cual clamó. Pero el Señor nos dice, mira, no te preocupes por tu vida. ¿Qué comerás? ¿Qué beberás? No te preocupes por tu cuerpo, ¿con qué lo vestirás? Lo está poniendo como algo secundario y no importante. ¿Pero qué es esto? Lo que para nosotros suele ser lo más importante. Salud, vestido y comida. ¿Por qué es lo más importante para nosotros? Porque solo es lo esencial para la vida. Pero es aquí donde va el punto que el Señor está diciendo, recuerda que yo cuido los pasos de mis hijos. Implica que si tienes 100 pasos determinados en tu vida, los vas a dar los 100. Y cuando termines de dar los 100, se va a acabar la vida. Entonces, no te preocupes por hacer que esto suceda. Yo soy el que me encargo. Vas a dar los 100 pasos. Cuando entiendes eso, entonces dejas de preocuparte por las cosas menores y le preguntas al Señor, entonces, ¿por qué me debo preocupar? ¿Y por qué debo rogar a ti, Señor? Y le dice él en el texto, sigue especificando esto, ni por tu cuerpo cómo lo vas a vestir. No es la vida, he explicado esto varias veces, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. La respuesta es sí, la vida es más que la comida. Y tener un cuerpo es más que la ropa que le pones encima. ¿Cuál es la lógica? Yo te doy vida, entonces lo que es menos también te lo doy. Yo te doy cuerpo, entonces lo que es menos también te lo pongo. ¿Sí? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. No se preocupan por dar los 100 pasos que piensan que deben dar. Y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que se ponga, puede añadir 1 hora al curso de su vida? O por la ropa, ¿por qué se preocupan? Ahora, no quiero entrar en ese punto más allá, pero por favor, vea lo que dice el versículo 30. 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado en el horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Una pregunta, ¿acaso esas cosas no le importan a Dios? ¿Acaso no dijo que Él sustenta a las aves y que Él guarda los pasos de sus santos? ¿Acaso no dijo que Él tiene cuidado de nosotros? Entonces, ¿por qué parece que esto no es importante? No es que no sea importante.
es que me está diciendo que no sea importante para ti, porque para mí ya lo es y yo me voy a encargar. Porque si se vuelve importante para ti, vas a perder de vista lo que realmente es importante para ti. O debe serlo. El problema es que le damos mayor importancia, como dije, a lo menos importante, y eso desvía nuestros corazones y altera nuestras prioridades. Mira por qué lo dijo el Señor. Verso 24. ¿De dónde proviene toda esta enseñanza? Verso 24, fuerte, hermanos, lean ustedes. ¿Qué dice? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o aborrecerá a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. La palabra en el griego riquezas se traduce de esta manera: dinero. ¿Qué implica todos los bienes materiales? Nota que dice el texto: cuando tú sirves a esas cosas secundarias que son los bienes materiales para poder dar los 100 pasos, automáticamente me dejas de servir a mí. Esa es tu limitación y ese es el problema. Si tú enfocas a la riqueza, no me puedes servir. No me sirves, porque tu interés está en otro señor, no en mí. Si tu interés está en mí, presta atención en qué te debes dedicar. Pero si tú quieres servir a esas cosas secundarias de las cuales yo tengo el control, te vas a desviar. Si vemos lo que es más importante, como dijimos, Dios se encargará de lo menos importante. Por eso viene el verso 31 de ese mismo texto. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, los que no son los santos de Dios, los que no son creyentes, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Entonces no es que no le preocupen o no es que no le ocupen, sino que Él las tiene bajo control. Verso 36. Pero aquí está donde pones tu enfoque. Pero busquen primero el reino de Dios, el reino y su justicia, su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Por tanto, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. ¿Cuál es el punto aquí? Pablo buscó lo que era importante, el beneficio del reino de Dios y su justicia, y por tanto, ¿qué es lo que pidió? Ve conmigo nuevamente Efesios capítulo 6. Oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Pablo, pero ¿por qué no pides porque te recuperes de esa enfermedad? O porque te llegue una buena comida a la cárcel. Porque Pablo sabía que de eso se encarga el Señor. Pero él pone su enfoque en lo que tiene que enfocarse: el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué quieres vivir más tiempo? Pregúntate, ¿para qué quieres la salud que tanto peleas, buscas y te desesperas? ¿Para qué? ¿Para qué de esa manera el reino va a crecer y avanzar, el reino de Dios? Y algunos somos bien hábiles. Señor, si tú me das salud, yo entonces voy a poder ir a la iglesia. No seas mentiroso. De verdad. Pero queremos argumentarlo para ver que esto me va a ayudar en el beneficio del reino. Quizá eso fue un poco el pensamiento de Pablo al decir: Señor, si me quitas este aguijón, te voy a servir mejor. Y le dijo el Señor: no seas mentiroso. Te basta mi gracia. Con eso es suficiente para que hagas lo que yo quiero que hagas. Quiero que eso se quede ahí, Pablo. Está bien, Señor. Se lo pedí 3 veces y no más. Porque Él me dijo: así quiero que estés. Tú preocúpate en lo que te tienes que preocupar: el avance del reino de Dios. Tu hermano está en una necesidad. Puedes ayudarle a ver cuál es la necesidad y sé específico en lo que necesita. Ora por él con ruegos al Señor. Pablo entendió esto. Pide valor para predicar el evangelio sin temor y con sabiduría. Y esto nos lleva a entender algo. Todos necesitamos que intercedamos unos por los otros. Podrías decir: Pablo, pero Pablo, si tanto que ha experimentado, Pablo no debería de tener ningún miedo. Él pide: oren por mí para ser capacitado con palabra. Es decir,
que yo pueda explicar y articular de manera correcta el mensaje, que sea claro a los que me van a escuchar. Pablo entendía que era vital poder anunciar el evangelio de forma clara y le dice a la iglesia: oren por mí, que el Señor me use. Pero más aún, lo que Pablo deseaba era hablar con valor. Pablo tenía miedos. No era un superhombre. Pablo sentía temor. Al ver una eminencia frente a él decía: este me puede matar. Y me gustaría como que decir las cosas no tan directas. No, oren por mí para que yo dé a conocer el misterio del evangelio de Cristo con valor. Pablo, verso 20, por favor, estamos terminando allí. Mira lo que dice el verso 20. Hablando del misterio del evangelio, la predicación de la salvación por medio de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas. Entonces, ¿qué pedía? Que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Sabía que era el representante del rey, eso es un embajador. Pero esto no era sinónimo de bienestar. Todo embajador humano tenía un estatus y se la pasaba chévere, como dicen, ¿verdad? Se la pasaba bien, era el embajador del rey. Pero dice: yo soy embajador del Rey de Reyes, pero estoy en cadenas. Así es como el Señor quiso que sucediera. Jesucristo le había anticipado que esto sucedería en su vida. Cuando Él lo llamó, le dijo a Ananías, que fue al que envió para ministrar a Pablo, le dijo: yo le voy a enseñar a este hombre lo que es necesario sufrir por causa de mi nombre. Entonces, Pablo no pide tranquilidad allí porque él sabía que era algo que Dios había determinado que él iba a pasar. Pero siempre había la tentación en Pablo de hablar con debilidad, con frustración o desgano, y pedía: ayúdenme a orar para yo proclamar con valentía y honestamente y sinceramente el evangelio. ¿Sabes? A veces piensan que los siervos de Dios, que la experiencia que ellos tienen les lleva a no temer nada y a estar bien porque se ven bien. Esa es una mentira. Necesitamos oración. Intercedan por los demás. Intercedan por mí. Pablo dijo: intercedan por mí. ¿Qué comparación? Intercedan por nosotros. Cuando Pablo hablaba de todo el trabajo que había realizado por el reino de Cristo, escucha esto, dijo en Corintios: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, es decir, fue efectiva. Antes bien he trabajado mucho más que todos los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo entendía que todo lo que había logrado era por la gracia, el favor de Dios en su vida. Ahora, ¿recuerdas que la intercesión es imprescindible? Porque es en la intercesión de otros hacia la vida de Pablo en las que la gracia del Señor se recibe en el trono y se le entrega al que la necesita. Pablo reconocía que lo que él había logrado había sido por gracia, y la gracia le fue otorgada cuando intercedían también por él. Dios nos ha incluido en el desarrollo y crecimiento a favor de su reino con nuestra intercesión. Por eso Pablo les daba a conocer sus necesidades. Hermanos, termino diciendo esto: necesitamos interceder los unos por los otros. Pablo oraba, intercedía por las iglesias, pero pedía que las iglesias se intercedieran por él. Esa interrelación entre los miembros del reino es una forma de amar a nuestros hermanos por amor a Cristo. ¿Estás intercediendo? Hemos recibido un gran privilegio por la gracia de Dios. En el primer capítulo de Efesios dice: has recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y una de esas incalculables bendiciones es el acceso al trono de la gracia por medio de la oración. Es una audiencia con el gran Dios y Rey, el Todopoderoso, el cual te escucha, responde tus oraciones conforme a su sabia y perfecta voluntad. Por tanto, es una gran bendición que implica que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. Que el avance del reino de Dios se logre, que la guerra espiritual se triunfe, que el imperio del mal sea derrotado
necesitamos interceder a favor de nuestros consiervos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Dios incluye nuestras oraciones y ruegos para responder positivamente a esas oraciones y así cumplir su plan. Así que la intercesión es trascendental y debemos valorar ese gran privilegio. Debemos recordar que la intercesión a favor de Dios, a favor de otros es imprescindible y debe impregnarse en cada área de nuestras vidas, ocupándonos de los demás y de sus necesidades. Porque el Dios eterno ha prometido actuar, necesitamos saber específicamente esas necesidades y clamar al Señor con súplica por ellas. Dios está actuando, Dios está llevando a cabo su reino, pero qué bendición, Él nos ha introducido en su plan. Amamos a los hermanos porque Dios los ama y por eso intercedemos por ellos. Hermanos, no es no hacer nada, es hacer que el poder de Dios se manifieste. Que sea nuestro deseo, hermanos, interceder por los demás. Deja de pensar por un instante importante en ti y piensa en la necesidad de alguien más y clama a Dios por ello. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hay tanto que podríamos hablar y quizá menos que entender, pero creemos lo que tú dices. Creemos que nos das acceso a hablar contigo de manera personal, real. Creemos que ha sido tu plan así, responder nuestras oraciones para cuidar los pasos de tus santos. Amamos lo que tú amas, porque amamos a los hermanos. Todos necesitamos orar unos por los otros, pero necesitamos abrir nuestros corazones, nuestros hogares, para saber cuáles son esas necesidades. Te ruego que inundes de una profunda necesidad de comunión a esta iglesia, de amarnos, de ser transparentes, porque queremos ver tu gracia actuando en nosotros. Queremos ver tu gracia, tu favor actuando en nuestra iglesia, actuando a favor del reino, actuando en tu plan para que tú seas glorificado, Señor. Necesitamos interceder. Gracias, mi Dios. Te ruego, Padre, que pongas este peso en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.